quería ser toda mi ponencia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, está claro que el papel del profesorado tiene que ser activo, quiere querer al alumno y sacar lo mejor de él. Y luego las tres dimensiones que a veces nos olvidamos, ¿no? Que nos dedicamos a transmitir conocimientos cuando la formación integral de la persona, desde todas sus dimensiones, es importante y es básica en el desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. Así que muchas gracias por intervenir. Y no olvidar que educar es enseñar a ejercer la libertad. Esto es muy importante, porque eso orienta todo lo demás. Gracias, Beatriz. Gracias. Bien, pasamos a escuchar a José Sánchez Tortosa en la ponencia La digitalización del antiguo régimen. Bien, José Sánchez Tortosa es doctor en filosofía. Bueno, tenemos un elenco aquí de doctores importante en diferentes materias. Es escritor y profesor de filosofía en secundaria, en bachillerato y en la Universidad Complutense. Ha escrito artículos para el diario El Mundo y Libertad Digital, ¿no?, entre otros medios, y textos sobre educación, filosofía, judaísmo y el Holocausto. Has trabajado diferentes géneros literarios, pero bueno, haré mención a dos ensayos sobre educación, El profesor en la trinchera y El culto pedagógico, crítica del populismo educativo. Es responsable de la página josesancheztortosa.com y del proyecto filosófico didáctico proyectotelemaco.com. Adelante, José. Pues muy buenos días a todos, espero que se me escuche bien. ¿Sí? Perfecto, adelante. Muchísimas gracias a la Sociedad Civil Catalana, a todos sus miembros, a aquellos también profesores o miembros de la Sociedad Civil Catalana y de la resistencia en Cataluña, muchos de ellos profesores de instituto, de colegios anónimos que bueno, hacen una labor tan importante, ¿no? Me parece un encuentro fundamental, necesario. Yo creo que responde a cuestiones de emergencia cívica, emergencia política, emergencia social, y que espero que no quede aquí, porque claro, con las notas que he ido tomando de todas las intervenciones, mi propia ponencia se ha enriquecido tanto que sería inabordable. Entonces voy a simplemente a basarme en digamos, la etiqueta que se me ha puesto en la presentación, que me ha gustado mucho, profesor y filósofo, para indicar esos dos aspectos que van más allá, por supuesto, de lo personal, ¿no? Digamos, la experiencia laboral y la formación como filósofo, sobre todo porque no están desconectadas entre sí, sino que precisamente, específicamente, creo yo, esa es al menos la tesis que vengo sosteniendo desde hace tiempo, es la filosofía, específicamente la disciplina académica y teórica, que de manera más amplia puede abordar cuestiones que son específicamente filosóficas y que afectan directamente a la enseñanza. Por no hablar precisamente de que la propia idea de educación o de libertad, que decía Miguel Ángel ahora, son en sí mismas ideas filosóficas a las cuales hay que dar contenido, es decir, hay que definir. Y por eso en el primer momento habría que establecer dejar claro una fundamentación filosófica del concepto de la idea misma de enseñanza, que no es posible hacer aquí, por supuesto, pero digamos que lo que yo voy a decir está basado en esa fundamentación sistemática de una teoría general, desde un enfoque filosófico de la enseñanza como idea general, y que por lo tanto cuenta con todos esos otros campos categoriales que están implicados desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista ontológico, noseológico, político, desde luego, en fin. Y hay una cuestión que sí que me parece esencial, es hacer precisiones terminológicas, que tampoco voy a desarrollar ahora, pero sí que hay que tener en cuenta que no se dice lo mismo cuando se habla de educación, cuando se habla de enseñanza, cuando se habla de instrucción, cuando se habla de socialización, cuando se habla de escolarización, cuando se habla de adoctrinamiento. Son términos que están implicados y que, esta es la cuestión relevante a escala política, me parece a mí, muchas veces hacen referencia a campos distintos entre sí y por tanto tienen fines u objetivos distintos y que a menudo entran en conflicto, y este es el verdadero problema. En el caso específico del futuro de la enseñanza en Cataluña, es muy difícil, por supuesto, ¿no?, hablar del futuro. En todo caso, el futuro que se abre a partir de estos momentos tendrá que ser esbozado a partir de la situación presente.
Cuando en el título yo elegí la expresión digitalización del antiguo régimen, pretendía hacer referencia, es lo que quiero aclarar ahora, por utilizar una expresión que era muy del gusto de determinados políticos hace ya tiempo, hablar de la pinza que se produce entre lo que voy a denominar apresuradamente la neopedagogía, o pedagogía posmoderna, o un concepto también muy genérico, muy amplio, y ya el antiguo régimen. Entendiendo por antiguo régimen el mantenimiento de unos privilegios regionales, de casta, que sería lo que el nacionalismo en Cataluña estaría garantizando. Entonces, lo que me parece indispensable tener claro es lo siguiente. Es en el contexto, precisamente, de las reformas educativas en España, de manera clarísima en el año 90, a partir del año 90, pero ya prefiguradas y abriendo ese camino desde bastante tiempo antes, yo me atrevería a decir que es de la ley de 70, esas medidas legislativas, digo, han ido implantando una deriva, una pendiente pedagogista que cada vez más ha sustituido la transmisión, el fortalecimiento académico, al que también hacía referencia Miguel Ángel, ¿no? Cuando habla de virtud yo traducía, ¿no? Fortaleza, el fortalecimiento de unos conocimientos académicos, de unas destrezas escolares, con unos contenidos objetivos. Ese debilitamiento se ha ido produciendo por distintos motivos sociales, económicos, demográficos, que son muy importantes, y ese es el caldo de cultivo, en el que al producirse una devaluación académica, se ha producido paulatinamente, en proporción, una inflación ideológica que ha calado, que ha permitido, digamos, establecer un ecosistema en el cual lo que ha triunfado es precisamente, no ya solo, digamos, lo ideológico, sino lo ideológico basado en todo lo que tiene que ver con la sentimentalización de las relaciones sociales y políticas. Y ahí es donde un narcisismo identitario, en este caso lingüístico, étnico o regional, no podía por menos que triunfar. Desde el punto de vista estrictamente del ámbito de la escuela, no refiriéndonos ni siquiera a ámbitos, digamos, políticos, que por supuesto, ¿no? Es decir, ha triunfado un emotivismo trivial y tribal que ha tenido como escenario de desarrollo prácticamente sin resistencias esta escuela vaciada, esta tarima vacía que decía Javier Orrico, en la que la enseñanza se ha convertido en un espectáculo. Se ha visto prácticamente reducida a un espectáculo, ¿no? En la cual, como digo, ha habido una devaluación de los contenidos académicos, ¿no? Es decir, la neopedagogía, que no es tan nueva, que es muy vieja, por supuesto. Podemos hacer una cronología de la nueva escuela, de lo vieja que es la nueva escuela. Ya había renovadores de la escuela, en fin, la escuela entre los pitagóricos, la época de la Academia de Platón. Esta nueva escuela, digamos, ha sido la cómplice del triunfo del cerrado dogmatismo de la escuela nacionalista. Y ahí, evidentemente, hay dos aspectos fundamentales, uno que están implicados, claro. Uno es el papel de la lengua, obviamente, es a mi juicio esencial, y otro es el impacto que ha tenido, y lo hemos visto, claro, refrendado en algunos de los estudios que se han presentado aquí. El profesor Fernández Indica fundamentalmente nos ha mostrado resultados de estudios que dejan eso clarísimamente, y no es ningún secreto. El impacto, digo, de esa degradación de la escuela en los alumnos con menos recursos, principalmente inmigrantes o de capas sociales más humildes. El papel de la lengua, tampoco voy a insistir, desde el punto de vista estrictamente didáctico. Es evidente que en las edades más tempranas la enseñanza se produce de manera más eficaz en lengua materna, pero aquí es donde aparecen uno de esos conflictos de campos categoriales que decíamos antes. Desde el punto de vista didáctico no hay dudas al respecto, es más que evidente, digamos, y
pero hay un conflicto con cuestiones de orden político, digamos. Quiero decir que evidentemente un alumno, un hijo de inmigrantes que tiene una lengua materna distinta del español o del catalán, es inevitable que tenga que pasar por el proceso de inmersión en una lengua que no es la suya. Cuanto más temprano se produce eso, en cierto modo, de manera menos traumática. Entonces, si lo enfocamos desde el punto de vista político, la cuestión tiene otros matices. Y desde el punto de vista político, lo que me parece un error, y es donde habría que dar la batalla, es en equiparar, poner al mismo nivel el español y el catalán. En términos no solo políticos, sino precisamente hablando, teniendo en cuenta las posibilidades, esas alternativas que la enseñanza abre, las posibilidades que se ofrecen a los alumnos, y especialmente, insisto mucho en esto porque es, a mi juicio, esencial, a los alumnos con menos recursos, dicho claramente, o sea, vamos, de manera más clara, yo creo que no es posible. Aquellos que no pueden ir a la escuela privada, vamos, porque ya sabemos perfectamente que hay los que han modificado o los responsables de la escuela pública catalana, la mayoría de ellos llevaban a sus vástagos a las escuelas privadas o a los liceos franceses o a los institutos británicos, ¿no? Una enseñanza, no se puede equiparar, por lo tanto, una enseñanza, y por supuesto renuncio a utilizar la expresión lengua vehicular, que es tosca e imprecisa, lengua de enseñanza, lengua en español o catalán, esa es la alternativa, no enseñar un idioma a otro, que eso es otra cosa. No se puede equiparar, por lo tanto, digo, en términos de proporcionar recursos a esos alumnos en un idioma o en el otro. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la estabilidad de un Estado basado en una ciudadanía común, que esa es la batalla que hay que dar. Por eso, digamos, mis matices críticos con respecto al bilingüismo irían en ese sentido. Evidentemente, de cara al futuro, si se pudieran hacer algún tipo de reformas al respecto, yo creo que lo prioritario es facilitar la enseñanza en lengua materna, abrir, por supuesto, márgenes de voluntariedad a las familias, dentro de ciertos límites, evidentemente, porque si hay una mayoría de niños chinos, por ejemplo, de familias chinas que quieren que una escuela pública sea en chino, pues ahí habría un problema, porque hay determinados límites, objetivos que hay que establecer, pero una cierta, por supuesto, voluntariedad de las familias, principalmente vinculada a la lengua materna. Sobre todo, ya digo, en el caso del español y del catalán. Y, en fin, por ir terminando, porque supongo que no quiero alargarme mucho más, pero sí que quiero decir dos cosas. Con respecto al adoctrinamiento, también lo hemos visto claro y todos lo conocemos, es un adoctrinamiento en beneficio de castas privilegiadas que perpetúan el antiguo régimen, es lo que quiero decir. Y la batalla está en combatir adoctrinamiento con adoctrinamiento. Es decir, hay que proporcionar doctrina. Está bien, esa doctrina tiene que estar basada en el concepto mismo de ciudadanía, precisamente de sociedad civil. Es decir, de la isonomía, de igualdad estricta ante la ley, en la que no quepan elementos que no sean los de la nación política, de los principios comunes, la racionalidad impersonal que está implicada en la ley, por encima de los privilegios locales, regionales, lingüísticos, etc. Porque no se puede ser neutral ante la alternativa entre conocimiento e ignorancia, lo común y lo propio, lo objetivo y lo subjetivo. No se puede ser neutral ahí. Entonces, claro que hay que adoctrinar, porque hay que adoctrinar en los principios de la racionalidad ilustrada y los principios de la nación política, es decir, de la igualdad estricta ante la ley. En fin, y en ese sentido decía que el antiguo régimen que está ya presente, digamos, y que se nos abre en un futuro es el digitalizado, porque precisamente el futuro que nos espera en las aulas, y que ya digo, la escuela pública ya está más prácticamente en nuestro presente, es el de analfabetos casi funcionales en términos académicos, conectados a terminales digitales y, por lo tanto, expuestos a la manipulación y la corrupción de las castas locales privilegiadas, es decir, de los estamentos privilegiados del antiguo régimen. El futuro que se nos abre es el de
la suerte que le quepa, el resultado que salga de la relación entre fuerzas, entre un republicanismo real, basado, como digo, en el principio estricto de igualdad ante la ley, o ese antiguo régimen sostenido y en cierto modo favorecido por la pinza a la que aludía antes de la nueva pedagogía, que ha tenido su último éxito y por lo tanto su último golpe para destruir completamente lo poco que quedaba de calidad en la enseñanza pública con la ley educativa que se acaba de aprobar. De esa relación de fuerzas va a depender el futuro de la escuela pública en Cataluña. Relación de fuerzas que no solo depende de sus propias fuerzas, digamos, sino que está implicada en problemas muchísimo más complejos, geopolíticos, del propio declive del Estado-Nación y de la reconfiguración tecnológica y geopolítica a gran escala en la que, por supuesto, España y dentro de ella Cataluña está inmersa. Muchas gracias, José. Todo muy interesante, ¿eh? En un nivel filosófico elevado. Realmente son propuestas interesantes y realmente hay que volver a lo que es la esencia, ¿eh? Dejando ideologías fuera y buscando el rigor, la honestidad y sobre todo el desarrollo de la libertad y de los valores de nuestros alumnos. Bien, la última intervención corre a cargo de Jorge Calero bajo el título Problemas y retos para el sistema educativo en Cataluña. Jorge es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster por la Universidad de Londres. Es desde hace años profesor y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Está especializado en Economía de la Educación, campo en el que es autor de más de un centenar de artículos en revistas especializadas y diversos libros. Ha sido presidente, mucha responsabilidad, ha sido presidente del Consejo Superior de Evaluación de Cataluña, investigador principal de diversos proyectos